Red de Museos de Magallanes presenta una serie de podcasts con variados temas relacionados al 10º Encuentro Binacional de Museos Patagonia Sur-Sur 2020. Este proyecto es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART. En la conducción de este podcast presentamos a Rodrigo González. Querida comunidad, sean ustedes muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de podcast Encuentro Binacional de Museos Patagonia Sur-Sur. En esta oportunidad contamos con la presencia de Susana García Ramírez, quien va a participar como expositora en este encuentro que en esta oportunidad va a realizarse en formato digital en su 10ª versión. Susana es licenciada en Geografía e Historia con especialidad en Historia Antigua. Actualmente es jefa conservadora del área de investigación del Museo Naval de Madrid. Susana, bienvenida a este podcast y quisiéramos partir esta sesión también consultando, preguntándote y también que nos puedas comentar respecto a tu trabajo vinculado a los museos y también si nos pudieses comentar un poco acerca del trabajo que realizan en el Museo Naval de Madrid. Bienvenida, Susana. Hola, hola. Gracias y gracias por permitirme participar en un evento tan estimulante como es este. Y enseguida, pues nada, voy a intentar contestar a tus preguntas. En el Museo Naval, como comentabas, me encargo del área de investigación, que es un área que se ocupa de la investigación de las colecciones del museo. Es una investigación, digamos, interna. El Museo Naval tiene unas colecciones muy variadas, muy heterogéneas, porque son la consecuencia de la historia de un museo que empezó a formarse. La idea inicial de formación del museo es de finales del siglo XVIII, finalmente hasta el XIX no se forma. Pero en ese momento ya empezaron a reunirse algunos materiales, quiero decir que es un transcurso para el tiempo muy largo, con lo cual ha dado lugar a unas formaciones muy ricas y muy variadas. Hay desde colecciones de bellas artes hasta colecciones de armas, de artillerías, uniformidad, banderas, cartografía, y en instrumentos náuticos son colecciones también muy valiosas. Tiene un poco de todo. Y el área de investigación se ocupa de la investigación de esas piezas, de esas colecciones que gestiona el museo. Para otro tipo de investigaciones externas, la legislación española puntualiza que el museo debe asociarse con alguna entidad que esté considerada organismo público de investigación. En España son fundamentalmente las universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entonces, para hacer otro tipo de proyectos que trascienden las colecciones del museo, nos asociamos con estas entidades. Tenemos convenios con algunas universidades y tenemos también proyectos de I+D+I con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el que ahora mismo estamos en un proyecto de investigación relacionada con la influencia del clima en la conservación de las colecciones y concretamente un parámetro que habitualmente se mide menos, que son los niveles de acidez ambiental. Y eso es el proyecto que tenemos ahora en manos es básicamente eso. Es un estudio que es muy interesante porque, como digo, normalmente lo que se controla en los museos es más bien la humedad, la temperatura, la luz, pero la acidez normalmente no se mide. Y en museos que están, como el Museo Naval, en zonas muy urbanas y en zonas muy contaminadas, como es el Paseo del Prado, que es una de las arterias fundamentales de Madrid, los niveles de contaminación son altos. El museo, aunque ha hecho una reforma, luego hablaremos de ella, y está más controlada la contaminación que entra dentro de las salas, el hecho es que en sí mismo el edificio se ubica en un lugar de contaminación alta, con lo cual estas mediciones ambientales de los niveles de acidez nos resultan muy interesantes para saber cómo intervenir o cómo neutralizarlos, cómo ver antes de que las piezas, digamos, enfermen, ver si están dando algún síntoma para intentar corregirlo lo antes posible, para intentar hacer una conservación más preventiva que curativa o que restaurativa, que siempre son más agresivas y mucho más caras. Y en ese proyecto
es en el que últimamente estamos trabajando, como digo, con organismos exteriores. Luego me preguntabas sobre, Tu sobre qué, experiencia, tu experiencia, si nos pudieses contar, porque claro, aquí en ya museos. nos cuentas un trabajo que es realmente increíble, porque más allá de, como ya señalas, de la restauración, el trabajo que es la preservación a partir de estos síntomas que pueden presentar las muestras museográficas. Pero bueno, también quisiéramos saber un poco de tu experiencia en el mundo de los museos y cómo se vive allá en España, porque claro, en España los museos son y la gente que trabaja en los museos realmente son referentes al momento de hacer estudios museológicos en cuanto a las presentaciones de los museos en el mundo. Así que sería interesante si nos pudieses comentar tu experiencia en este museo o en otros museos de España. Bueno, yo antes de trabajar en el Museo Naval he estado trabajando en otras instituciones museísticas españolas. He estado trabajando durante bastante tiempo en el Museo del Ejército, que también, bueno, que estuvo ubicado durante toda su historia en Madrid, hasta que parece que fue como 20 años, se trasladó a Toledo. Y es también un museo militar interesantísimo, con unas colecciones amplísimas, y también son referente, sobre todo la colección de artillería, pues una colección que también es referencia mundial. Y estuve trabajando previamente en otros museos, en museos regionales, en el Museo de La Rioja, por ejemplo, sobre todo con colecciones de arqueología, concretamente con colecciones de pintura mural romana, que pues son muy interesantes porque normalmente la pintura normalmente no aparece in situ en los paramentos para los que fue pintada, sino que muy habitualmente esa pintura está caída, al caerse la casa se caen las paredes, se caen los trozos, bueno, y eso tiene un estudio muy especial y en eso consistió mi trabajo en el estudio, en el Museo de La Rioja. Y estuve también trabajando con una gestión, con un trabajo más de gestión en el Ministerio de Cultura ¿Mm? durante bastantes años, en informes de política cultural relacionada con museos y también en la conservación de museos y en general en cuestiones generales de gestión en la subdirección de museos estatales. Entonces, digamos que tengo la faceta de un trabajo más teórico, más de gestión, que ha sido el que he realizado en el Ministerio, y luego un trabajo más práctico, de contacto tanto con las piezas como con los visitantes, porque en el museo hace exposiciones temporales, luego hablaremos de ellas, con las que hay mucho contacto con el público, obviamente, y ahora hace 2 años iniciamos una reforma de la exposición permanente y eso también nos ha obligado a tener mucho contacto con el público, tanto antes como después, porque al haber permanecido el museo cerrado, lo que ha habido es mucho trabajo a través de redes para conectar con este público y para, digamos, hacer nuevos clientes del público, perdón, del museo que íbamos a inaugurar, porque lo que queríamos era mantener la esencia, digamos, del museo de toda la vida, el Museo Naval, que es un museo de carácter romántico y que tiene pues una personalidad propia, como digo, Ujú. propia de esa trayectoria histórica que hemos comentado antes, tan larga, pero se había quedado, digamos, un poco obsoleto con el paso del tiempo. Tenía cosas que no funcionaban como debían funcionar. Había problemas de conservación tanto del edificio donde está ubicado, que es el cuartel general de la Armada, como problemas de conservación en las piezas, lo que he comentado antes, de cómo les afectaba la contaminación y otros elementos, y todo eso se ha tratado de mejorar. Entonces, para contar a nuestro público, a nuestra comunidad qué estábamos haciendo, pues esto se ha intentado mantener este contacto, por supuesto, a través de redes sociales, de comunicación que tiene el museo, de forma que cuando se ha inaugurado eh, no ha sido una sorpresa, el público ya estaba esperando que se abriese y ya sabía algunas cosas con las que se iba a encontrar. Así que la verdad es que hemos tenido el contacto con ellos de una forma muy bonita. Ahora el museo se inauguró, como digo, hace 2 meses, a mediados de septiembre, y se ha inaugurado, pues no exactamente como nos hubiera gustado, que es todo lo grande, sino algo más pequeño, Claro. como consecuencia del COVID. Pero bueno, se ha podido inaugurar con un aforo limitado, con unas medidas de seguridad que son las que se están implementando en todos los museos, de esos grupos limitados, aforo limitado, mascarillas, el gel alcohólico, todo esto. Pero sí, se está pudiendo hacer y está teniendo bastante buena acogida. Qué buenas noticias para el mundo de los museos, porque justamente aquí en Chile se está hablando
de qué es lo que pasa ahora que comienza la temporada estival en este hemisferio, en donde justamente el turismo y las vacaciones de las personas que han estado teletrabajando durante este año necesitan espacios para poder distraerse, para poder visitar, y los museos son justamente un espacio de encuentro, de educación. Entonces, sería muy interesante también si nos pudieses contar cómo ha sido este proceso de reapertura bajo estas nuevas condiciones que tienen que ser con mucha cautela a propósito de la situación sanitaria. ¿Qué está pasando con los museos allá en España y en particular con el Museo Naval? Pues los museos están siendo muy visitados. Lo que pasa es que, como comentaba antes, no pueden entrar todos de golpe. Concretamente en el Museo Naval, que es el que más conozco por razones obvias, Ujú, normalmente se forman colas para entrar. Eso no sucede nada más que cuando hay exposiciones temporales. Por ejemplo, cuando tuvimos la última, la de Magallanes y Elcano, esas colas de espera eran muy habituales. Para la exposición permanente no lo son. Ahora, como el aforo está limitado, pues eso ocurre, pero no he visto que nadie proteste. O sea, se tiene asumido que es por la seguridad de todos y no hay ningún problema. He visto reacciones del público, pues creo que hemos conseguido lo que queríamos, porque por un lado dicen que efectivamente el museo sigue siendo reconocible y por otro lado que ellos dicen más bonito, está más bonito, está más ordenado, está más entendible, está más accesible, se ha hecho un esfuerzo para hacer el museo accesible. Por ejemplo, la entrada, que es lo que motivó toda la reforma del museo, fue la entrada. El museo tenía una entrada muy pequeñita, muy oscura, en fin, que no era lo que se esperaba de un museo de la categoría del Naval, ni de lo que se esperaba de un museo del siglo XXI. Entonces, se ha hecho otra en el portal del lado, en el Paseo del Prado. Antes estaba en el número 5, ahora está en el número 3. Una entrada mucho más amplia que permite controlar mejor los flujos de visitantes, que les permiten descansar, que les permite mejor adquirir sus entradas. Se les da también una pequeña información con un vídeo introductorio, y además es una entrada que es muy atractiva porque se ha intentado imitar un buque en construcción. Entonces se ven la mm, quilla y las cuadernas del barco. Las cuadernas son, digamos, las costillas del barco, claro. y a través de una escalera el público que accede al museo se introduce en ese buque, o bien, si tiene algún problema de movilidad, lo hace a través de un ascensor que está adaptado, y una vez que entra en ese buque ya accede al museo. Hay una planta intermedia, que es la planta de la tienda del museo, que también se ha renovado, es mucho más grande y mucho más cómoda, y después ya se llega por fin al museo, que, como digo, está preparado sobre todo para la accesibilidad con personas de movilidad reducida. Otro tipo de accesibilidad, como la cognitiva y la sensorial, Ujú. está todavía en proceso porque había un plan, pero como surgió el COVID, hubo que cambiar los protocolos, entonces no se ha podido instalar al 100%. Sí hemos podido hacer una parte, por ejemplo, toda la gráfica, todas las cartelas y todos los paneles informativos están con un tipo de letra que es la que aconsejan los organismos oficiales para las personas que tienen problemas de visión, con unos colores que también son fácilmente reconocibles para poder leer. Entonces, sí que hay una parte implementada, pero no toda. Entonces, sí que es accesible para personas con movilidad reducida, pero la accesibilidad sensorial y cognitiva está todavía parcialmente pendiente de implementarla. Sí, oye, que realmente es muy gratificante escuchar lo que señalas respecto a crear espacios de accesibilidad que finalmente hablan muy bien de nuestras entidades museales como entes amigables y que convocan también a todas las personas. De hecho, en otro podcast invitamos también a dos personas de acá de la región que trabajan con turismo inclusivo y salió este tema de los espacios culturales, de cómo hay que ir generando políticas para poder permitir el acceso universal con personas de movilidad reducida, que tengan algún tipo de falencia también o discapacidad en cuanto a lo sensorial, lo cognitivo, y también incluso en términos etarios, hacer museografía para niños y niñas, quizás para personas ya más mayores,
pero es muy interesante saber que eso ya es una realidad y que, bueno, aquí por lo menos ya se está comenzando a dialogar respecto a las tareas que tenemos pendientes como museo. Susana, nos comentabas y respecto a la muestra de Magallanes y Elcano, a propósito de la circunnavegación, y sería interesante también si nos pudieses comentar cómo fue esta experiencia que vivieron allí en el Museo Naval con esta muestra de Magallanes Elcano, porque justamente en todos los territorios y sobre todo en las ciudades magallánicas hubo bastante revuelo por toda esta travesía de carácter planetaria. Si nos pudieses comentar también un poco, describir la muestra, en qué consiste, cómo se organizó. Sí, bueno, la muestra forma parte de los acontecimientos que se planificaron en España para conmemorar este quinto centenario, que son una conmemoración a 3 años, 19, 20 y 21. Entonces, en el Ujú, 19, de los acontecimientos del 19 formó parte la muestra que dedicó el Museo Naval a Magallanes Elcano y una de las intenciones, tenía varias, una de las intenciones de la exposición era poner en valor la figura del Cano, porque a nivel internacional la figura de Magallanes se conoce, más o menos, pero se conoce. ujú, Pero a nivel internacional la figura del Cano no se conoce. Se puede conocer parcialmente, pero no es una figura ni mucho menos tan conocida como la de Magallanes. Y una de las funciones de esa exposición era poner en valor su figura, puesto que Elcano fue quien realmente dio la vuelta al mundo. Magallanes no pudo concluirla porque murió en Filipinas. Quien realmente dio la vuelta al mundo fue Elcano. Y quien realmente consiguió cumplir la misión encomendada por Carlos I de traer las especias fue Elcano. Magallanes hizo otra cosa fundamental, que fue organizar, por supuesto, toda la expedición y planificar todo el viaje y descubrir el famoso paso de Magallanes, el estrecho de Magallanes, pero quien culminó esa misión fue el marino vasco Juan Sebastián de Elcano. Entonces, una de las misiones de la exposición era esa. Se pretendía que fuera una exposición didáctica para un público no especializado, pero que el público que pudiera verla, que fuera especializado, también pudiera apreciarla. Entonces, para eso se contó con algunas piezas, bueno, pues de una categoría impresionante. Algunas de ellas nunca se habían mostrado al público antes y algunas de ellas eran incluso de reciente aparición. Por ejemplo, algunos de los documentos que se mantienen, de las cartas que mantienen entre Elcano y el ya Carlos V, porque es al regreso de la expedición, cuando ya ha sido nombrado ujú. emperador, pues algunos de los documentos que exponíamos se habían descubierto hacía solamente 3 años y nunca se habían expuesto al público. Entonces, pues esa era una novedad. El retrato que presentábamos de Carlos I, que procede de del Museo de Bellas Artes de Gante, tampoco había salido nunca de Gante. La primera vez que salía era entonces e iba al Museo Naval. Quiero decir con esto que había piezas muy espectaculares, pero que estas piezas podía apreciarlas en cuanto a ese valor añadido el especialista, pero el no especialista aprendía mucho con ellas, porque la imagen que tenía del emperador de Carlos V en ese momento, cuando firma con Magallanes Carlos I, era la que era en ese momento él, el rey, es decir, un adolescente de 18 años. Un adolescente de 18 años, que es lo que mostraba el cuadro que trajimos de Gante, un adolescente que estaba todavía impresionado porque había llegado a un sitio que no conocía, que no entendía la lengua que hablaban sus súbditos y que, sin embargo, se embarca en este proyecto extraordinario, de gran riesgo, pero también muy interesante si tenía éxito, como así fue. Entonces, quiero decir que era una exposición que estaba pensada un poco para todos, para quien supiera un poco más que pudiera apreciarse valor extra y quien no, daba igual, porque conseguía una información inmediata que era la visual. Quien manda a la expedición de Magallanes es este jovencísimo y con cara un poco de despistado Carlos I, ¿no? Que acaba de llegar a España. Y teníamos también cartografía muy interesante. Por ejemplo, debe ser la primera representación que se hace en España de las Molucas. Él hace a la vuelta de la expedición de las Molucas, Carlos V llama a Elcano para que vaya a contarle en persona detalles del viaje. Y en esas conversaciones estaba presente un cartógrafo, Nuño García de Toreno, que es uno de los mejores cartógrafos de su tiempo. Está oyendo la información del Elcano y mientras está oyendo está tomando apuntes. Y uno de los mapas que teníamos allí es el mapa que hace este hombre
prácticamente al dictado del Cano, de lo que él va contando, va situando las cosas, entonces, no sé, pues era algo absolutamente, creo que emocionante, ¿no? Porque es un testimonio tan, no sé, tan real y tan auténtico, pues, no sé, pues era una exposición que tenía así momentos muy emocionantes y intentamos que no fuese, no sé, que fuese dinámica, que intentase transmitir los sentimientos de los que participaron allí, que no estuviera centrada, aunque queríamos reivindicar la figura del Cano, que no estuviese solo centrada en el Cano y en Magallanes, sino en todos los que participaban en la expedición. Por eso, en una de las paredes de la exposición, unas paredes muy grandes que tenía una de las salas, estaban los nombres de todos los que sabemos que fue. No sabemos los nombres de todos, pero sabemos los nombres de muchos, de la mayoría, pues estaban los nombres de todos. Y luego de algunos de ellos, que se conservan testimonios de algún tipo, o bien por relaciones, o bien por documentos de archivo, pues de algunos de ellos incluíamos frases textuales, un poco dejando constancia de que no fueron solamente nombres, sino que fueron personas que vivieron, que estuvieron en ese acontecimiento, que tuvieron, yo qué sé, asignada la misión de calafatear el barco, por ejemplo, Claro. o de, yo qué sé. Entonces, pues todo eso también queríamos meterlo en la exposición. Y para eso utilizamos algunos recursos bastante novedosos, como por ejemplo el efecto mapping. Animamos algunos recursos de gráficas basadas en cartografías más o menos de la época. Y para darle un aspecto más original y vincular esta cartografía a la modernidad que supuso la primera vuelta al mundo, pues pusimos un recurso moderno, como era animarlo con dibujo, con movimiento, que entraba en bucle y solamente duraba unos segundos. Por ejemplo, alguno de los mapas que poníamos, que es de Diego Gutiérrez, el famosísimo mapa de América de Diego Gutiérrez, que incluye figuras, incluye monstruos, incluye sirenas, incluye gigantes, pues eso se animaba con el video mapping, de forma que la verdad era muy llamativo. Entonces, eso estaba jugando, por un lado, para dar la medida a la exposición, pero por otro, para marcar un sentido de el mundo cambia y es moderno y las imágenes ya no son estáticas, como la primera parte de la exposición que se ha visto antes, que es todo como más clásico, más sereno, más lo que cabe esperar, ¿no? Entonces, bueno, pues utilizamos varios recursos de forma que fuese algo moderno, dinámico y que nadie se aburriese. Y desde luego, yo creo que aburrirse no se aburría a nadie. Y no sé, la gente salía muy contenta y, pues yo no sabía que había sido así. Siempre había comentarios Claro. favorables, creo. Sí, ¿no? Y tal como nos comentas, que, es que probablemente, claro, esa cantidad de personas que estaban esperando para entrar, se llevaron una grata sorpresa porque también fueron muy astutos en pensar en una exposición que pudiese ser muy atractiva para personas que sabían cosas mínimas, así como para aquellas personas que ya tenían un poco más de lectura o que se habían especializado en el tema. Entonces, sin duda, tiene que haber sido una gran exposición. Y bueno, también comentarte que aquí en la región de Magallanes, y en Chile en particular, se generaron también muestras temporales a propósito de este viaje, en donde igual se mostraron elementos, se asociaron otras ideas. Pero claro, qué interesante lo que comentas sobre estos nuevos elementos que se incluyeron en la muestra y que primera vez que quedan a vista y paciencia del público, y sobre todo la cara que habían tenido Sí. las personas que ya sabían del tema y que pensaban que habían visto todo. ¡Paf! Sorpresa. Sí, sí, sí. Esa era un poco la gracia de la exposición, que era un poco, la exposición era para todos, para quien sabía y para quien no sabía, para quien tenía más interés o tenía menos interés, o sea que era una cosa bastante amplia. Igual un poco que la exposición permanente que hemos hecho ahora, ¿eh? El museo, es lo que comentaba antes, el museo es para todos. Por eso lo que comentaba de la accesibilidad no Ujú. es una deferencia, sino que es una obligación, porque es un derecho que tiene todo el mundo a visitar los museos, como comentabas, y a adquirir conocimientos o simplemente un lugar de esparcimiento. Es un derecho que tienen todos, con lo cual el museo tiene que estar preparado para esa visita de todos. Y con la exposición temporal de Magallanes, pues era lo mismo, ¿no? Era un poco para todos. Ahí, como el museo estaba cerrado, la accesibilidad para personas con movilidad reducida no estaba tan clara, era un poco más difícil, pero en cambio sí pudimos poner piezas tiplológicas para las personas con discapacidad visual. Y, por ejemplo, teníamos un modelo, una maqueta de la Nao Victoria, que es la única que da la vuelta al Ujú. mundo,
estaba acompañada, además de por cartelas en braille, por un dispositivo que se adaptaba al móvil automáticamente y contaba muchas cosas de la victoria y también muchas cosas del resto de la exposición. También teníamos una esfera del mundo donde contábamos cuál era la ruta, estaba señalada cuál era la ruta de ida y la ruta de vuelta, como digo, también modelo tiflológico. Bueno, pues eso, lo que estoy diciendo, ¿no? Que un poco la filosofía del Museo Naval es que tiene que ser un museo para todos, para quien le guste más, quien le guste menos, quien tenga más o menos interés, y por supuesto para todos, no solamente para marinos, sino para no marinos. Claro, justamente, qué Sí, interesante lo que nos cuentas, Susana. Mira, vamos llegando casi al cierre de este episodio, y quisiéramos también, si nos pudieses comentar respecto a tu participación a este encuentro binacional de museos, y si nos pudieses adelantar respecto a lo que vas a presentar en este encuentro binacional. sí, pues voy a presentar cómo se ha tratado desde un museo español, concretamente el Museo Naval, esta exposición, estos eventos relacionados con la celebración, la conmemoración de la primera vuelta al mundo. Que, bueno, cuento lo que hemos hecho, cuento nuestro posicionamiento, esto no lo cuento, pero me lo planteo ahora, Ujú. cómo el enfoque americano de los hechos y cómo será el enfoque asiático, porque entiendo que las perspectivas son distintas. La expedición sale de Castilla, de Sevilla, que en ese momento es Castilla, con lo cual, pues todo tiene un punto de vista castellano, que entiendo que es un punto de vista necesariamente distinto al que puede tener, por ejemplo, Chile, que es el lugar a donde estos expedicionarios que han salido de Castilla llegan sin saber que van a llegar allí. Y también un punto de vista distinto al que van a recibir, por ejemplo, en Filipinas. En resumen, que nosotros lo que hemos hecho ha sido, obviamente, el punto de vista castellano, iba a decir español, en ese momento es Castilla, español de la Ujú. exposición. Hemos querido, como comentaba antes, mezclar elementos tradicionales con elementos innovadores. Hemos hecho tres partes fundamentales, que es la preparación del viaje, o sea, los momentos previos al viaje, el viaje y la llegada y las consecuencias. En estos momentos previos hemos intentado recrear la atmósfera de misterio que envolvía las navegaciones en esos años. Y bueno, pues aquí proyectamos unas imágenes sobre unas gasas transparentes en un lugar que era con luz un poco tenue, que favorecía la conservación de las piezas, y se creaba una atmósfera donde aparecían monstruos que eran los que se proyectaban en las gasas, que están sacados de monstruos que aparecen en la cartografía de la época, los monstruos que se supone que poblaban los Mm. mares. Después estaba la zona, el núcleo que hablaba del viaje y de la preparación, que se articulaba en torno a Sevilla, que es el lugar de donde sale la expedición y a donde vuelve. Y lo que hacíamos era recrear una recreación minimalista de la Torre del Oro, puesto que es el monumento más emblemático de Sevilla. Entonces, todo el que haya está en Sevilla, cuando llegaba a la exposición y se encontraba allí, sabía que estaba en Sevilla, la Torre del Oro. Es un monumento muy, muy reconocible. Y luego ya nos metíamos en esa parte que he comentado de recursos más innovadores de mapping, que es la navegación por el océano, donde predominaban el color blanco y negro, porque son los colores que aparecen en los documentos los documentos de archivos que han sido los que han permitido elaborar todo este discurso, porque aunque digo que la exposición, por supuesto, tiene un carácter divulgativo y de difusión, el fondo es serio, es histórico, está todo hecho a base de estudios y de documentos de archivo. Y aquí predominaban, como digo, el negro y el blanco y el azul de los océanos. No me da cuenta de decir que en la parte de la Torre del Oro de Sevilla, en la parte de la preparación del viaje, lo que predominan es el color rojo y amarillo, que en heráldica equivalen al oro y al gules, que son los colores heráldicos de la enseña de Castilla, que es quien patrocinó la exposición, quien alentó toda esa exposición. Entonces, decidimos introducir el simbolismo de color porque pensábamos que era, pues eso, un punto a favor de la exposición, que habría quien lo cogiera, había quien no, pero en cualquier caso quedaba muy bonito, quedaba muy visual y bueno, pues daba ese juego, ¿no? De un poco oscuridad del mar tenebroso, la parte más colorista de Sevilla con pues eso, con el amarillo, con el rojo, que a veces la gente pensaba que era el albero de las plazas de toros, va a ver el amarillo, y luego el mar, el océano y el blanco y negro de los documentos quedaba así muy, muy vistoso. Como digo, con piezas, algunas muy de primera línea, contamos con la participación de 23 instituciones nacionales e internacionales.
sea que hubo mucha gente que prestó piezas. Y también, por supuesto, con piezas del Museo Naval, porque como digo, el Museo Naval es muy rico en colecciones. Por ejemplo, la artillería, los instrumentos náuticos, que eran parte de la cartografía, todo esto es colección interna del Museo Naval, porque no hacía falta pedir a otros sitios, puesto que el museo tenía buenas colecciones. Claro. Aún así, los mapas que digo de García de Toreno sí que vinieron, y tengo entendido que era la primera vez también que abandonaban Italia para venir a España. Pidieron unas vitrinas especiales, estancas, para que no hubiese cambios climáticos, que por supuesto se expusieron así. Y la verdad es que fue una exposición sí, la verdad, muy interesante, con muchos recursos, muchos retos, porque como digo, había muchas instituciones implicadas, pero bueno, yo creo que quedó estupenda. Sí, de todas maneras. Se escucha que quisiéramos tener ese tipo de actividades también, ojalá en todas las partes del mundo, con este tenor, ¿cierto?, de carácter, de trascendencia, y por sobre todo también que es algo muy importante, que es la articulación de redes, la articulación de instituciones para poder realizar gestiones culturales tan importantes para la comunidad y nuestra historia. Susana, vamos ya, ahora sí que sí, dando el cierre final a este podcast, y quisiera que pudieses dar una reflexión final, invitar a la gente a nuestro encuentro binacional, y con este mensaje nos estaríamos despidiendo. Bueno, pues yo creo que es una oportunidad de oro, ¿no? Un encuentro binacional de museos con la participación de tantos especialistas y profesionales de tantos países. Vamos, no sé, me parece una ocasión única. Además, eso, uniéndolo a los eventos del 5º centenario, y los habéis centrado además en las poblaciones australes, ¿no? Un tema que me parece también fascinante y que está todavía por hacer mucho trabajo sobre ello. Pues me parece que es una oportunidad para, por supuesto, visitaros y disfrutar con vosotros, aprender muchísimo. Os invito a todo el mundo a que os siga, por supuesto. Muchas gracias, Susana. Bueno, querida comunidad, hemos llegado al fin de esta sesión. Esperamos que puedan ustedes dejarnos sus comentarios, sus observaciones, que puedan compartir esta sesión en sus redes sociales. Y bueno, nos estamos encontrando en el próximo 3 y 4 de diciembre en este encuentro binacional de museos Patagonia Sur-Sur. Que estén muy bien, muy buena semana. Red de Museos de Magallanes presentó este podcast del 10º Encuentro Binacional de Museos Patagonia Sur-Sur 2020, conducido por Rodrigo González. Este proyecto es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART. Si quieres escuchar más episodios de podcast del Encuentro Binacional de Museos Patagonia Sur-Sur 2020, te invitamos a visitar nuestra página www.binacionaldemuseos.com.